Los padres verdaderos y los hijos verdaderos. Este es el primer video de 4. Saludos amigos, les invitamos a que se suscriba a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente, siempre inspirados en las Sagradas Escrituras del Chonilguk, en el libro Padres Verdaderos, el camino de los padres verdaderos. Ustedes no pueden imaginarse cuántas lágrimas se han derramado, invisibles e inadvertidas antes de la llegada de los padres verdaderos. No estoy hablando del simple hecho de llorar. Si son conscientes que me he dedicado a luchar desde el pasado hasta el presente, no serían capaces de mencionarlo sin derramar lágrimas. Tienen que descubrir este tipo de sentimiento dentro de ustedes. No tienen que sentirse orgullosos por haber pecado en el pasado y después seguir pecando en el presente, sino que tienen que derramar lágrimas de arrepentimiento. Como personas caídas que son, para volver a Dios, tienen que derramar lágrimas de gratitud para que puedan restaurarse y entrar al reino de los cielos. No importa quiénes sean, tienen que tener este tipo de corazón, ya que Dios recibe a este tipo de personas. El curso para iniciar la providencia. El momento durante el cual nací fue el más desdichado de la historia coreana. El nacimiento del padre fue el 6 de enero de 1920. Estaba emergiendo el movimiento por la independencia y habían sido varios años de vacas flacas en cuanto a las cosechas, lo que lo hacía el periodo más difícil para el pueblo coreano. Muchas personas perdieron sus vidas miserablemente durante la primera marcha del movimiento de independencia. Por fuera estábamos pasando por un año de hambre e internamente estábamos encarando una crisis nacional. En ese momento, las personas morían una a una. Aquí observamos cuando tenía 20 años, no había un día en el que no pasara hambre. Esta es la casa donde nació el padre. Esta foto fue tomada en 1992 en la provincia de Pyongyang, norte de Gyeongju-gun, en Duk-uk-myeon, Sansari, en la número 2221. Ahí está la dirección del padre en lo que hoy es Corea del Norte. Como mi tío abuelo era un luchador por la independencia, nuestra familia sufrió una gran represión que nos arruinó completamente, haciendo que toda nuestra familia quedase destrozada. Pasamos por disturbios civiles, luchas nacionales y agitación familiar. Cuando tenía 16 años de edad coreana, tuve una experiencia extraordinaria en la mañana de Pascua de Resurrección, un 17 de abril de 1936. Estaba ofreciendo una profunda oración llena de lágrimas cuando Jesucristo apareció ante mí, revelándome y enseñándome muchas cosas. Esto fue en el monte Miyodu. Ahí recibí el mandato celestial de llevar al cielo, salvar a una humanidad huérfana y errante, nacida de un linaje caído. Jesús me habló de una realidad profunda y asombrosa. Me dijo que Dios estaba afligido debido al sufrimiento de la humanidad y me pidió que tomara un papel especial en el trabajo de Dios en la tierra. Pasaron muchas cosas a raíz de esto. Había estudiado detalladamente la Biblia después de hacer mis deberes. Recibí enseñanzas profundas de Jesús para todas las personas del mundo. Fui arrestado varias veces por enseñar estas cosas a la gente. Durante 3 años fui encarcelado en un campo de la muerte norcoreano. En aquel campo las personas solían morir en pocos meses, pero Dios me protegió por casi 3 años
permitiéndome sobrevivir, incluso en medio de aquel terrible sufrimiento, ya que estaba en la posición de Jesús, que fue abandonado por su propio pueblo. No pude testificar a mi propia familia o intentar influenciarlos. No hablé del principio a mis hermanos, ni a mis padres, ni a ninguno de mis parientes. En cambio, fui por el camino por mi cuenta para encontrar gente. Ahora que he restaurado personas fuera de mi familia, las he bendecido y formado una tribu. Puedo testificar a mis propios parientes y llevarlos conmigo. No tenía padres, amigos o maestros, ni siquiera un ambiente cómodo. Todo lo que tenía era un corazón solitario. Sin embargo, a pesar de encarar completamente solo un cielo y una tierra que parecían desolados, saqué lo mejor de mí y reuní fuerzas y el corazón necesario para llamar a mi Padre. Luego, mientras derramaba lágrimas, el viento que sopló se convirtió en mi amigo. Los rayos del sol que brillaban del este, se convirtieron en un amigo que compartió mi corazón. El suelo humilde bajo mis pies se convirtió en mi amigo, así como cada criatura y planta a mi alrededor. Si experimentan tal corazón, entonces descubrirán en él un nuevo yo y se determinarán a comenzar una nueva vida. Con tal determinación y corazón, estamos llamados a sacrificarnos, inclinarnos ante el cielo y orar para liberar a Dios de su dolor. Estamos llamados a derramar sudor y sangre por el cielo, incluso si eso significa sacrificarnos no solo a nosotros, sino también a nuestra tribu y a nuestro pueblo. Hasta el día de hoy, he ido a todas partes buscando personas que pudieran recibir la bendición de Dios, buscando una tierra que pudiera recibir la bendición de Dios. En esta búsqueda he ido a prisión y he tomado senderos que me dejaron ensangrentado, caminos en los cuales solía arriesgar mi vida. La tierra del enemigo era tan amplia que parecía un mar abierto. Cuando miraba, no veía más que un cielo infinito. Allí no tenía amigos, nadie haciendo lo mismo que yo, ningún compañero que luchara a mi lado. Ni siquiera mis padres pudieron comprenderme, pero yo me negaba a morir. Era muy consciente del camino histórico de los israelitas que colapsaron en el desierto, del camino de Noé mientras sufría y se lamentaba, los lamentables cursos históricos de los discípulos de Jesús que avanzaron por el bien del cielo, incluso al punto de ser crucificados al revés. Yo elegí ese camino. Hasta este punto, no hubo nadie que pudiera tomar responsabilidad por este mundo, así que sentí que no había otra elección más que transitar por esta carretera peligrosa, el curso de sufrimiento y victoria. Mi vida ha estado llena de miserias para recuperar el derecho de primogenitura del primer hijo y antes de poder volver a casa, tuve que salir al exterior y luchar hasta ganar, pero no estaba peleando con mis puños. Tuve que sacrificarme, incluso hasta el punto de vomitar sangre bajo tortura. Al caminar por este tortuoso sendero lleno de sangre y de lágrimas, el camino de amar a mis enemigos, tuve que crear un ámbito de tipo Caín, un ámbito del primer hijo en el lado del cielo para las personas que tuvieran el corazón para darme su nación, todos sus bienes, todo lo que tuvieran y todo lo que le perteneciera a su nación. Entonces, desde la posición del segundo hijo, tuve que elevarme a la posición del primer hijo. No podía tomar la posición del primer hijo hasta que aquellos en ese ámbito, Caín, estuvieran listos no solo a trabajar con sus cuerpos, sino también a entregar toda su propiedad y nación. La posición y el derecho de la primogenitura debe ser restaurada escalando etapa por etapa. Tuve que completar esto en 8 etapas diferentes. ¿Por cuántas etapas tenemos que pasar
en el curso histórico para alcanzar el nivel de los padres verdaderos? La primera etapa es la de un sirviente de sirvientes verdadero. Deben ser los que llevan la cruz. Si las personas creen que no pueden soportar esto, el Padre verdadero nunca podrá aparecer. Incluso entre pecadores, tienen que haber, tienen que haber pecadores verdaderos. Tenemos que ir por ese camino y construir puentes. El Padre verdadero es un representante del amor que empieza en el lugar más miserable del mundo y lo supera todo. Para poder hacer esto, Él tiene que cargar con la cruz del amor. Este es el puente. Paso a paso, el Padre verdadero tiene que elevarse desde la posición de sirviente verdadero a la de hijo adoptivo verdadero, después un hijo verdadero, un Caín verdadero y eventualmente un Abel verdadero. Este es el camino que he seguido. Estoy construyendo el puente porque he transitado por este camino de sufrimiento. He sobrevivido a la lucha y he triunfado. Donde quiera que vean a una persona desdichada en la calle, recuerden que yo he estado en esa misma situación. Aunque haya estado indignado cuando estaba siendo pisoteado, torturado o golpeado por interrogadores comunistas, nunca oré, Padre Celestial, golpea a estos enemigos con un rayo y masacralos a todos. Aunque mi cuerpo estuviese sangrando, yo oraba para que ellos recibieran la bendición. Cuando comencé mi curso de 7 años, inmediatamente después de la liberación de Corea de manos de Japón, y mientras miraba la fortuna de la nación basada en esos 7 años, estaba realmente preocupado. Sabía que Dios estaría con Corea si salía todo bien, pero que no estaría si sucedía lo contrario. Si el cristianismo se hubiese unido a mí durante el curso de 7 años, hubiéramos trabajado juntos de forma exitosa. Si eso hubiera sucedido, la Iglesia de Unificación se habría expandido por todo el mundo dentro de un periodo de 7 años. El Partido Comunista de Corea del Norte y los partidos comunistas de todo el mundo habrían desaparecido a esa altura. Se suponía que yo creara una familia durante aquellos 7 años. Esa era la esperanza de la historia, de la humanidad y de todos los religiosos. Entonces, si el cristianismo me hubiera recibido en 1945, yo hubiera unificado el mundo en 7 años. Habría bendecido a todas las personas, abierto las puertas del cielo y la tierra y hecho realidad el reino de los cielos. Pero como buscaba una nación, el cristianismo se unió al mundo para oponerse a mí. Y mientras buscaba abrazar al mundo, los ámbitos terrenal y espiritual se unieron para ponerse en mi contra. Sin embargo, mi meta es bendecir a toda la humanidad, superando incluso esta persecución usando un método oculto que estoy manteniendo en secreto en nombre de Dios. Todos deben recibir la bendición. Finalmente, todos tienen que convertirse en parejas consumadas con un amor conyugal absoluto. Si los líderes cristianos hubiesen escuchado mis palabras después de la liberación de Corea, dentro de esos 7 años y completamente por mis propios esfuerzos, habría preparado la base para la salvación del mundo. Aquí observamos el avión del bombardeo de la ONU que comenzó a las 2 a.m. del 14 de octubre del año 1950. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas de la Federación Coreana, Monumento a los Caídos. Esta se considera y es declarada la Guerra Santa con el propósito de rescatar el Mesías. Aquí observamos la foto de la imagen de Jesús atrapada en los aires de Corea del Norte. Esta fue una foto tomada por un piloto de combate de los Estados Unidos y fue publicado en Paris Match. Sabía claramente hacia dónde se estaba dirigiendo el mundo y sabía que estaba destinado a aparecer si se mantenía en su curso actual. Hubiera transitado por este camino pedregoso por 40 años
si no hubiese sabido esto? Ha sido un camino abrumador y difícil. Fue un camino que mis padres no pudieron comprender, que mis hermanos no pudieron comprender, que en realidad nadie pudo comprender, debido a que ellos ya estaban en el ámbito satánico. Aunque intentase explicárselos, no podrían comprenderlo. En ese punto ya había sido echado al desierto. Parecía una piedra inútil tirada en un rincón de la casa. ¿Quién hubiera dicho que esa piedra desechada se convertiría en una roca de vital importancia? Aunque Dios ha estado en la posición del rey que creó el cielo y la tierra, él perdió su autoridad debido a los padres caídos. Desde el momento que perdió su autoridad debido a los actos satánicos, él no ha sido capaz de ejercer su autoridad real ni una sola vez. Dios tiene que ser coronado por los padres verdaderos. No puede hacerlo por sí mismo. Si los padres verdaderos no hacen esto, nadie lo hará. El derecho del reinado es el estándar original por el cual Dios creó el cielo y la tierra. Una vez que se haya alcanzado este reinado, la familia puede restaurarse, seguida por la tribu, el pueblo, la nación, el mundo, marcando el comienzo de una era del reinado terrenal. Por lo tanto, no podemos hablar de un auténtico cielo y tierra desde el comienzo, ya que los seres humanos y el arcángel se unieron para derrocar el reino de Dios y enterrarlo. Sin embargo, los padres verdaderos eliminaron a Satanás y se pararon en la posición de cumplir el estándar de haber completado la providencia de Dios. En otras palabras, ellos abolieron el infierno, tanto en los ámbitos terrenales como espirituales, y situados en la posición de no haber existido la caída, le devolvieron a Dios su posición de autoridad real. El curso de restauración de sangre y lágrimas. Yo no tengo un maestro, ni siquiera Dios puede ser mi maestro. Si Dios fuese mi maestro, entonces todas las personas oradoras también lo serían. ¿Cómo me convertí en el maestro? Me preparé para ser el maestro. ¿Cómo me convertí en el padre verdadero? También desarrollé la paternidad verdadera. ¿Cómo me convertí en el dueño verdadero? Me desarrollé para ser el dueño. Esto es la recreación. Si Dios hubiese hecho esto por mí, lo habría hecho en un instante. Una vez oré por espacio de 17 horas. Oraba 5 veces al día durante 40 años por la unidad de los 7 países. Solía orar por más de 12 horas en aquel tiempo, quedándome despierto toda la noche. Oraba hasta que mis pantalones de algodón se humedecían tanto con las lágrimas de mi llanto amargo que podía escurrir agua de ellos. Padre, solía orar por más de 12 horas en aquel tiempo, quedándome despierto toda la noche. Padre verdadero en la oración en la iglesia de Hung In Dong. El movimiento de unificación no se construyó mediante juegos y risas, se construyó mediante el camino de la verdad, el camino de sangre, sudor y lágrimas, el camino de retorcer mi propia carne y derramar mi sangre. Ahí vemos el 11 de mayo de 1951, comenzó a escribir el principio divino en un campamento de trabajadores en Pusan. El 10 de mayo de 1952, ahí está el emblema del Tongil, unificación, en las tierras sagradas de Beonnel-Gor, Pusan. Ahí está la choza de cartón en Beonnel-Gor. Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, Iglesia de Unificación, AESUM, fue fundado el 1 de mayo de 1954. Yo cumplí con el estándar que había llegado a conocer y construí un fundamento victorioso. Después de haber confirmado tras varias pruebas que era perfecto, estoy enseñando todo esto. No estoy diciendo que me convertiré en el Padre verdadero, sino que ya lo soy. Es por eso que proclamé a los padres verdaderos y la era del completo testamento. Ahora es el tiempo de establecer firmemente la era del completo testamento.
Estamos en un tiempo en donde nada en este mundo puede invadir mi estándar o mi posición. ¿Cómo puedo dormir tranquilamente mientras los miembros de la Iglesia de Unificación son perseguidos en todo el mundo? ¿Cuántas veces he sido incapaz de comer o dormir después de saber que un misionero había sido sentenciado a muerte por un régimen comunista? ¿Habría sido correcto que durmiese o comiese bien? Aunque nunca lo haya conocido, él había escuchado mis palabras desde lejos, cruzando muchas barreras nacionales, y dijo mientras ofrecía su vida: mi maestro, por favor, tenga éxito, yo iré primero. ¿Cómo creen que me sentí en el fondo de mi ser cuando me dijeron que él había dicho semejantes palabras? Hasta llegar a los 30 años, no hubo un solo día que no pasara hambre. Estaba muy triste por no tener una nación. ¿Quién sabría que el sufrimiento de Dios también sería así? No es, por no es porque carecía de dinero o de comida. Solo comía deliberadamente 2 platos al día. No compré ropas para mí mismo hasta tener 30 años. Esto se debe a que sabía que era responsable de salvar a los pobres del mundo. Por lo tanto, aunque no podía comer ni usar buenas ropas, oraba para que Dios salvara a los hambrientos y liberara a los pobres que no podían usar ropas en buen estado. Tales oraciones entran directamente al reino celestial. Nosotros somos llamados a cargar una cruz, una gran cruz. Las pruebas individuales y familiares han sido la preparación para construir un fundamento a nivel tribal. No deben pensar que el camino que tienen que seguir será fácil, que no habrá persecución o pruebas a superar. Ahora nuestro alcance es mayor. Si en el pasado llevábamos nuestra cruz mientras estábamos sentados, de ahora en adelante tenemos que llevarla mientras caminamos. Si en el pasado llevábamos nuestra cruz con nuestros ojos fijos en un punto, ya no podemos seguir haciéndolo. Tenemos que ver en todas direcciones y seguir adelante. Debo respetar el camino que toma Dios y ustedes tienen que respetar el camino que yo sigo. Estoy transitando por un camino más difícil que el de ustedes. Y Dios, quien me está guiando, está transitando por un camino que está en un nivel más elevado que el mío. Así como Dios desea darles lo mejor a sus hijos e hijas, y así como sus hijos e hijas desean poseer todo lo que Dios tiene que es precioso, yo también deseo darles todo. Y ustedes también desean tener todo lo que tengo que es bueno. Esta es una familia con los padres verdaderos en su centro. Todos ansiamos esto. Yo intento darles a ustedes cosas buenas en nombre de Dios y ustedes intentan recibirlas. Este es un principio básico y yo los guiaré en este camino porque conozco este principio. El curso de buscar a los padres verdaderos. ¿Cómo pueden encontrarse a ustedes mismos? El centro de su ser tiene que conectarse con Dios y los padres verdaderos a través del amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero. Dios es el Padre vertical y los padres verdaderos son los padres horizontales. El amor perfecto se establece en el lugar donde dos se hacen uno. Su valor está determinado por el establecimiento en su centro más profundo del amor vertical de Dios y el amor horizontal de los padres verdaderos. Aquí es donde podemos vivir. Por lo tanto, tenemos que expandir la familia, la tribu, la sociedad, la nación y el mundo. Al principio, Dios creó a Eva a través de Adán. Por lo tanto, el Padre verdadero crea a la Madre verdadera. Esto es la recreación. Después de ir más allá de las 8 etapas del individuo, la familia, la tribu, la sociedad, la nación, el mundo, el cosmos y Dios, el Padre verdadero y la Madre verdadera pueden estar juntos como hijo e hija de Dios. Estoy diciendo
que los dos estaremos en el mismo nivel. No fue Dios quien hizo esto, sino el Padre verdadero. La declaración y la celebración de la victoria cósmica de los padres verdaderos se llevaron a cabo sobre esta base, boda sagrada de los padres verdaderos. La primera boda fue la etapa de perfección del periodo de crecimiento, la boda sagrada de los padres verdaderos, el 11 de abril de 1960. Sang Myung Moon y su esposa Hak Jae Moon establecieron el fundamento misionero en Corea, Japón y Estados Unidos, estableciendo la bendición a nivel iglesia nacional y mundial. La segunda boda es la providencia ONU y el fundamento nacional, la etapa de perfección del periodo de perfección. La bendición de boda sagrada de apertura de las puertas del Cheonilguk. Esto fue realizado el 6 de febrero del 2003. La ceremonia de la bendición del registro y de apertura de las puertas del Cheonilguk. La Madre Moon y el Padre Moon, los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, vienen a establecer la tercera bendición, el fundamento cósmico, la esfera del dominio directo, la coronación del asentamiento de la ONU Abel y las bodas de oro y el festival de bendición del Sunwa, el 19 de abril del 2009. Fue el 50 aniversario de bodas y casamiento de Dios. En el 50 aniversario de bodas de los padres verdaderos y la ceremonia de bendición cósmica, 19 de abril del año 2009. La declaración y la celebración de la victoria cósmica de los padres verdaderos se llevaron a cabo sobre esta base. Por eso tienen que heredar completamente el modelo de los padres verdaderos. Aquí vemos la casa natal, donde el padre verdadero nació, vivió en sus primeros años de vida, hasta los 16 años, cuando recibe la misión del padre verdadero y la madre verdadera. Su misión es limpiar al mundo del mal que Adán y Eva, los padres falsos, iniciaron. Si ustedes se hacen uno con los padres verdaderos mediante fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, entonces Satanás no podrá interferir. Fue un 17 de abril cuando el padre tenía 16 años en su edad coreana en el monte Myeoju. Ahí recibió la revelación sagrada. En la próxima presentación estudiaremos el segundo video de 4 sobre el tema los padres verdaderos y los hijos verdaderos, bajo el tema la responsabilidad y la autoridad especial de los padres verdaderos. Espero que muy pronto reciba la tarjeta de membresía Tesoro del Cielo, Chombo, siguiendo el curso Fórmula de la Sagrada Bendición de Dios y los Padres Verdaderos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta que este tema es muy importante. Comparta.